Muy bien, ahora sí ya está con todo funcionando. Gracias, Franz, por hacerme recuerdo del tema de la grabación. Efectivamente no estaba activada todavía la grabación. Enseguida ya está disponible. Ok, ahora sí ya tenemos todo funcionando. Como les decía, todo lo que hemos estado revisando estos días o en lo que va del desarrollo de las diferentes circunstancias que hemos ido anotando en lo que concierne a las consideraciones respecto a las diferentes circunstancias que connota el registro comercial, se constituyen tan solo en esa primera etapa de las exigencias que se plantean en nuestra normativa, ¿no?, en relación a el cumplimiento de los aspectos previstos para el registro comercial. Entonces, esta primera situación o la primera circunstancia que se identifica, permítanme un instante que habilito el puntero, no sé por qué esta vez no está funcionando bien. Ahora sí. Esta primera situación involucra en este caso los registros ante Fundempresa. ¿Eso qué va a denotar? El cumplimiento de algunas exigencias previstas por la administración, en este caso del registro comercial en nuestro país. De manera específica, lo que acontece, por ejemplo, para el control de homonimia, como uno de los primeros factores a considerar o uno de los primeros aspectos a tomar en cuenta. ¿Qué es en sí un control de homonimia? Es verificar si eventualmente el nombre o el rótulo comercial de la empresa que pretendemos llevar adelante está disponible o no está disponible, ¿no? Porque eventualmente puede darse la situación de que alguien ya haya registrado ese nombre, ya haya registrado a una empresa o una sociedad comercial que lleve a cabo una actividad incluso similar a la que nosotros pretendíamos llevar a cabo, ¿no? Dependiendo precisamente si se optan más por un nombre, por un nombre de fantasía, una denominación, que es el resultado de la unión de ciertas letras o siglas de los apellidos o de los nombres de los socios y otros aspectos que eventualmente pueden estar involucrados en ese sentido, ¿no? Entonces, una primera etapa de la formalización ante Fundempresa va a involucrar precisamente este control de homonimia. Fuera del control de homonimia, es importante también que al constatar o verificar que contamos con las consideraciones para que pueda llevarse a cabo o para que pueda eventualmente continuarse con los procedimientos descritos en Fundempresa para la constitución, ya involucrará lo que implica la obtención de nuestra matrícula de comercio. Bajo el entendido de que esta matrícula de comercio responde sobre todo a la verificación de las condiciones o requisitos de formalización de nuestra sociedad comercial, dependiendo si hemos optado, obviamente, por una sociedad anónima, por una sociedad de responsabilidad limitada, por una sociedad colectiva, o una sociedad en comandita simple, o una sociedad en comandita por acciones, entre las categorías que se registran dentro de Fundempresa. O eventualmente que procedamos a la obtención de nuestra matrícula de comercio bajo la forma de una empresa unipersonal. ¿Qué es otra alternativa? La eventualidad de que queramos registrar a un único dueño o un único titular de la empresa en defecto de una reunión de varios titulares o varios sujetos o varios individuos, como acontece en el caso de las sociedades comerciales, ¿no? En este sentido, las que manifestamos. Ahora, para la obtención de la matrícula de comercio, que implícitamente denota aquello, el reconocimiento de nuestra personalidad y por lo tanto que se nos considere sujetos de derecho, que nuestra sociedad pueda ejercitar derechos, adquirir obligaciones,
generar o gestar obligaciones frente a terceros y que éstas puedan efectivizarse de manera oportuna, pues responde precisamente al hecho de que podamos acreditar las diferentes circunstancias que involucran dicha obtención, lo que inmediatamente nos lleva a el cumplimiento de algunas condiciones. Entre ellas, por ejemplo, el que podamos manifestar la voluntad de los socios de sacar adelante o de llevar adelante una empresa o una sociedad comercial, voluntad que se va a expresar a través del instrumento constitutivo. Aquel que mostrábamos o veíamos la clase anterior, la clase de ayer, ¿no? En la cual identificábamos, o la de antes de ayer en realidad, en la que identificábamos cuál es el contenido mínimo que debiera tener ese instrumento constitutivo que manifiesta la voluntad de los socios en términos de lo que connota la sociedad, lo que implica esta sociedad y que reflejen los derechos, reflejen las obligaciones, las condiciones para que estos puedan efectivizarse y eventualmente otras circunstancias que puedan estar involucradas. Aparte de poder presentar nuestro instrumento constitutivo debidamente protocolizado, eso significa que va a intervenir un notario o una notaria que va a validar nuestro instrumento constitutivo, tendremos que dar cumplimiento a otras exigencias, como por ejemplo la presentación de un balance de apertura, que constate o que nos ayude a constatar cuál es el monto de capital con el cual iniciamos, cuáles son nuestros activos y eventualmente si contamos ya con pasivos o contaríamos eventualmente con pasivos, comúnmente sí, respecto a los mecanismos de financiación a los cuales recurrimos eventualmente para un emprendimiento comercial, ¿no? Y que en base a dichas situaciones o circunstancias se pueda corroborar ante el organismo que administra el registro comercial en nuestro país, ante Fundempresa, que contamos con todas las exigencias previstas. Aparte de acreditar la legitimación de los socios o de los futuros socios. ¿Y qué implica esta legitimación o qué entendemos por legitimación? Sobre todo el hecho de que podamos acreditar de que los futuros socios de la sociedad anónima que estamos constituyendo, básicamente se les reconoce su capacidad jurídica para poder eventualmente constituir esta sociedad y manifestar su voluntad al respecto, ¿no? Que esa es una de las circunstancias que necesariamente se tendrá que verificar por parte de Fundempresa. Además de que se haya efectuado ese control previo de homonimia, con el objetivo de que podamos emplear un nombre, un rótulo o una marca comercial o una denominación o razón social que no haya estado pues ya registrada a favor de otra empresa. Pero ahí puede darse una situación, ¿no? E incluso uno de los grupos planteaba esa circunstancia, el hecho de que queramos, por ejemplo, continuar con lo que una empresa que ya se está liquidando, que se ha cerrado, antes efectivizaba. Esto sobre todo porque involucraría una circunstancia de intangibles, lo que es la imagen corporativa, lo que es la presencia de marca o la preferencia de marca con relación a una empresa que antes existía y que ahora nosotros queremos darle continuidad para favorecernos, por así decirlo, podríamos señalar incluso que queremos aprovechar la situación de que dicha empresa ya se ha hecho cierto nombre o tiene cierto realce dentro del mercado y que esto pudiera ser favorable para nuestros intereses, ¿no? Esa es una de las circunstancias que eventualmente puede llegar a propiciarse y que necesariamente tendremos que acreditar con, ya sea un control previo de homonimia, que demuestre que el nombre ya está disponible porque la empresa cerró y si todavía no ha cerrado, podemos suplir este control previo de homonimia mediante la presentación de un contrato en el cual se acredite la adquisición del derecho a dicho nombre, a poder usar dicho nombre para beneficio obviamente de la entidad.
Esto se va sumando también a una serie de requisitos formales, el llenado de ciertos formularios, la identificación del domicilio mediante el croquis correspondiente y otras circunstancias que la ventaja es de que pueden efectivizarse a través de un portal en línea, el portal al cual todavía responde la Administración del Registro de Comercio en lo que hace a las labores fundamentales de Fundempresa, una de las labores fundamentales. Con esto, como les digo, damos pie a un inicio de un proceso de formalización que va a culminar o que va a resultar con el reconocimiento de nuestra condición de sujetos de derecho y que se acredita en gran medida mediante la obtención de nuestra matrícula de comercio, ¿no? Que es la que ratifica nuestra condición de sujetos de derecho y que en base a aquello podemos formalmente desarrollar nuestras actividades, ejerciendo los derechos que nos ampara en nuestra condición de personas colectivas o una nueva sociedad comercial y también las prerrogativas que ello involucran a beneficio de quienes integran esta sociedad colectiva o esta sociedad comercial, sea una sociedad anónima, una SRL, una comandita simple o una comandita por acciones. Este proceso, que suele ser un procedimiento ágil y eventualmente oportuno, es entonces el que marca un derrotero para que podamos ya formalizar a nuestra empresa, formalizar nuestros emprendimientos. Por eso se constituye en una primera etapa primordial, en una primera circunstancia en la cual nosotros consideramos o valoramos o validamos tal situación y que en base a aquello pues podamos asumir las condiciones o las circunstancias previstas en la normativa. ¿Cuál sería la segunda etapa? La segunda etapa ya involucra el cumplimiento de otras obligaciones formales como en este caso las que corresponden ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Bajo el entendido de que el Servicio de Impuestos Nacionales lo que busca sobre todo es que acreditemos o constatemos que eventualmente hemos cumplido o estamos cumpliendo la circunstancia de la exigencia del empadronamiento para que se acredite con ello nuestra condición de contribuyentes, nuestra condición de participantes del padrón tributario y por ende, pues obligados, sí, a dar cumplimiento a todas las obligaciones, valga la redundancia, tributarias que se determinan para nuestro emprendimiento comercial. Bajo esa lógica, entonces, al poder estar vinculados al Servicio de Impuestos Nacionales mediante nuestro empadronamiento, involucra que podamos obtener un número de identificación tributaria. La obtención de este número de identificación tributaria responde a un procedimiento también bastante ágil. Antes era bastante moroso, cierto, poder obtenerlo, pero hoy ya denota una circunstancia mucho más ágil, bajo la premisa de que para poder obtener este número de identificación tributaria tendremos que acreditar también nuestra constitución comercial. Y para ello lo que se hace es exhibir o presentar nuestro instrumento constitutivo con la correspondiente protocolización ante notario. Teniendo esta circunstancia, además de acreditar cuál será nuestro domicilio general o el hecho de que podamos acreditar cuál es nuestro domicilio principal, está circunscrito al hecho de que también se identifiquen la jurisdicción aplicable para el ejercicio de las obligaciones tributarias. Si bien las obligaciones tributarias se manejan a nivel nacional para muchos de los tributos, algunos de ellos tienen connotación regional y que pueden ser aplicables a favor de la gobernación o a favor de los municipios, ¿no? Por eso la importancia de establecer cuál es nuestro domicilio principal o donde se llevará a cabo nuestras actividades administrativas o nuestras actividades principales como empresa.
entendiendo que ese domicilio principal deberá ser acreditado. Y la forma de acreditarlo se da primero con el propio instrumento constitutivo y segundo con una papeleta de pago de servicios que pueden ser de agua o de luz, ¿no? Donde figure precisamente la dirección clara y exacta de lo que involucra nuestro domicilio. Esta circunstancia permite validar o permite reconocer que nos hemos empadronado. Y en base a ese empadronamiento, mediante la obtención de un número de identificación tributaria, que reconocemos nuestras obligaciones tributarias. Estas obligaciones tributarias responden sobre todo al reconocimiento de si nos encontramos alcanzados, por ejemplo, por las obligaciones de pago del IVA, comúnmente la mayor parte de las empresas lo están, el IT, el impuesto a las transacciones, y obviamente el IUE, el impuesto a la utilidad sobre las empresas. Aparte de otras obligaciones tributarias que pueden establecerse según rubros específicos, ¿no? Dependiendo si nos dedicamos a un rubro vinculado al sector hidrocarburífero, al sector minero, o si eventualmente tenemos algún tipo de contribución especial que pueda ser determinada y que se fija también o se señala con relación al domicilio, dependiendo si nos ubicamos en el departamento de Cochabamba o nos ubicamos en el departamento de Santa Cruz o en La Paz, etc. Por eso, estas obligaciones tributarias a las que hacíamos alusión hace un instante son determinadas en relación a diferentes factores. El primer factor a considerar para establecer cuál es nuestra obligación tributaria es nuestro rubro. ¿A qué nos dedicamos y en qué mercado nos desenvolvemos? Aparte del rubro, la aplicación de la norma que establece criterios de obligación tributaria a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, entendiendo que la norma puede establecerse en esos ámbitos. Y de la misma forma, con relación a las obligaciones tributarias, el cumplimiento al que estamos circunscritos, ¿no? Mediante nuestras declaraciones mensuales y también nuestra declaración anual. Fuera de la obligación, por ejemplo, de fungir como agentes de retención. Esto para el cumplimiento del impuesto denominado RC-IVA, que se aplica a nuestros trabajadores y que nosotros como sociedad comercial o empleadores tenemos la obligación de retener, con las consideraciones que obviamente se apliquen para esta circunstancia. Situaciones que vamos a profundizar ya en nuestro tema de derecho tributario la siguiente semana. En todo caso, el hecho de que seamos formales parte de aquel reconocimiento que mencionábamos, una empresa, el hecho de que pueda establecerse nuestro criterio con relación a el registro comercial y segundo, el registro para el empadronamiento en el Servicio de Impuestos Nacionales. Pero como les decía el día de ayer, esto involucra una serie de pasos de una serie de etapas más complejas, más extensas, que se van aperturando desde el momento que hemos decidido formalizar nuestro emprendimiento. ¿Cuál viene a ser la tercera etapa, la tercera circunstancia a considerar? Esto ya involucra, dependiendo, porque puede alterarse el orden, puede hacerse de manera distinta, pero comúnmente cuando nos referimos a la tercera etapa, recurrimos ante los procedimientos que llevaremos a cabo ante el gobierno autónomo municipal. Obviamente con relación a el domicilio principal que hemos acreditado en el momento de nuestra constitución comercial. Eso denota que es el domicilio que figura en nuestro instrumento constitutivo, bajo la premisa de que en este se identifica precisamente cuál es nuestra jurisdicción. ¿Esto qué puede involucrar? Podemos estar vinculados al gobierno autónomo municipal de Cochabamba, podríamos estar vinculados al gobierno autónomo municipal de La Paz, dependiendo dónde hemos establecido o dónde hemos señalado que va a operativizarse nuestro domicilio principal. ¿Y esto con qué objeto?
con el objeto de que nos vayamos a sujetar a la norma de Cochabamba o a la norma de La Paz, bajo la premisa de que los gobiernos municipales son autónomos. Y esto involucra que eventualmente cada uno de los gobiernos municipales puede efectivizar o puede denotar su propia norma o sus propias condiciones aplicables para cada caso, que en este sentido buscarán sobre todo la determinación de las reglas para la obtención de nuestra licencia de funcionamiento. Que esto va acorde al tipo de actividad que vamos a desarrollar. De manera genérica sabemos que estamos ligados a una actividad comercial, ¿no? Pero ese tipo de actividad puede estar también sujeta a algunas condiciones específicas, ya sea por determinación general de la normativa del municipio, sea Cochabamba, sea La Paz, Sacaba, Quillacollo, El Alto, etcétera, los diferentes domicilios donde eventualmente podríamos estar establecidos y que determinan ciertas condiciones, tanto de forma como de fondo. Entonces, estas condiciones las impone el gobierno autónomo municipal en relación a la forma en la que pueden llevarse a cabo nuestras actividades y en relación al fondo o las exigencias que se prevén desde un punto de vista formal. Por ejemplo, no es lo mismo que yo quiera operar con un emprendimiento en la ciudad de Cochabamba para un lavadero de autos, lo que denota que eventualmente fuera de mi vinculación con el gobierno autónomo municipal, de manera explícita, también tengo que tener un contrato con CEMAPA para la instalación de un medidor comercial y no un medidor domiciliario o residencial para el uso y consumo de agua potable. A diferencia de lo que pudiera ser un emprendimiento de una plaza de comidas o un emprendimiento de un hotel o de otras circunstancias. Por eso, la necesidad de identificar con precisión qué tipo de actividad se va a desarrollar resulta primordial en lo que concierne al procedimiento de obtención de licencia de funcionamiento y que en algunos casos inclusive puede estar circunscrito a la obtención de patentes de funcionamiento o eventualmente el cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos, ¿no? Por ejemplo, si eventualmente nuestro emprendimiento involucra la manipulación y la comercialización de alimentos, pues necesariamente tendremos que obtener los permisos de la Intendencia Municipal, que previamente va a verificar mediante un proceso de inspección para ver si contamos con todos los insumos y requerimientos para desarrollar dicha actividad. Entendiendo que esto puede involucrar, por ejemplo, la verificación de que nuestra cocina, nuestro menaje de cocina y eventualmente todo lo que empleamos para el desarrollo de nuestra actividad cumple con estándares sanitarios o fitosanitarios o de bioseguridad ahora por efecto del COVID y otras circunstancias que se puedan determinar con relación a el tipo de actividad conforme la reglamentación de cada gobierno autónomo municipal, que inclusive tiene mucho que ver también con relación a nuestro domicilio, ¿no? La ubicación. Por ejemplo, si tenemos la circunstancia de que nuestro emprendimiento es una discoteca en la cual obviamente va a haber venta de bebidas alcohólicas, la ubicación también tiene una importancia mayúscula bajo la premisa de que esta no podría estar, por ejemplo, a menos de 200 metros, 400 metros, 500 metros, depende de cada municipio, de un centro hospitalario o eventualmente de una unidad educativa por disposiciones de bien común, ¿no? Respecto a limitaciones que pueden establecerse a nuestros emprendimientos comerciales, a nuestros emprendimientos empresariales, ¿no? Y que esto se va a sujetar precisamente a reglas de convivencia definidas por cada municipio o por cada instancia municipal.
De ahí que radique una consideración incluso respecto al domicilio o ubicación de nuestro emprendimiento para ver si se consiente o no se consiente, existiendo ciertas restricciones. Por ejemplo, en el caso de los moteles, estos en la ciudad de Cochabamba pues se encuentran restringidos en cuanto a zonas y es razón por la cual la mayor parte de los moteles de Cochabamba se encuentran en el límite mismo de la ciudad y en algunos casos ya en la comprensión de lo que connota la jurisdicción de otro municipio, por un tema de restricciones aplicables, ¿no? En este caso no puede ubicarse en zonas del centro de la ciudad o del casco viejo de la ciudad, sino que para tramitar los permisos correspondientes que involucran la verificación sanitaria, la verificación de las condiciones de salubridad por parte de la Intendencia, que en algunos casos son mucho más exigentes que en el caso de un hotel o que de una residencial, y que nos obliga en la circunstancia de que fuere nuestro emprendimiento a sujetarnos a una serie de previsiones normativas. Acá el punto característico entonces de este procedimiento lo ubicamos precisamente en la determinación de las normas autónomas que cada municipio puede definir con relación al tipo de actividad que se va a autorizar o que se va a permitir respecto al desarrollo de operaciones comerciales. Una vez que hemos cubierto con estas tres primeras etapas, recapitulando, funda empresa, todo lo que involucra el registro comercial, impuestos nacionales, el empadronamiento para el reconocimiento de nuestras obligaciones tributarias, las básicas o comunes, IVA, IT, IUE, más el RC-IVA, además de otras obligaciones específicas según nuestro rubro, y la obtención de una licencia de funcionamiento o patente de funcionamiento, según el caso, acorde a la normativa autonómica o la normativa derivada de la autonomía de dichos gobiernos municipal o gobiernos municipales, perdón, en relación a la ubicación de nuestras actividades, tomando en cuenta que fuere pues, una sola sede principal. Esto puede complicarse un poco más cuando tenemos varias representaciones, varias sucursales o sedes, las que involucran en algunos casos el que nos sujetemos a previsiones muy dispersas, muy diversas, según la ciudad, la locación o la localidad donde nos ubiquemos, ¿no? Además del rubro o la actividad que desempeñamos. Ya como cuarta etapa, perdón, ya como cuarta etapa, involucra sobre todo el hecho de que podamos acreditar, aquí ya puede ser muy variable porque las tres anteriores suelen ser las más comunes, en la cuarta ya podemos vincularnos ya sea a nuestro régimen laboral mediante nuestro registro obligatorio como empleador, así como también el registro de nuestros contratos laborales. Circunstancia que se efectiviza o que se cumple ante el Ministerio del Trabajo. Esto sobre todo para que dicha cartera de Estado pueda corroborar o pueda confirmar que se están cumpliendo y reconociendo los derechos laborales de nuestros trabajadores y que se están asumiendo también por parte de la empresa las obligaciones resultantes de las relaciones laborales. Entonces, en este caso, el Ministerio del Trabajo lo que ha de hacer es verificar la relación laboral que se traza entre nuestra sociedad comercial y el grupo de trabajadores que tenemos acreditados dentro de la empresa. Inclusive, el hecho de que reconozcamos, dependiendo la cantidad de trabajadores que se tenga, si se ha conformado o no un sindicato de trabajadores o si se está trabajando con un comité, ¿no? Dependiendo si tenemos más de 50 trabajadores, menos de 50 trabajadores. Este aspecto del régimen laboral, entonces, ya viene a ser otra de las facetas de formalización, otra de las facetas
de reconocimiento de obligaciones para nuestro emprendimiento comercial, que además va muy ligado a una quinta etapa de régimen previsional, que podemos dividir en dos circunstancias. Uno, el manejo de aportes destinados a la renta y la jubilación, y otro en el ámbito de salud, que vienen a ser los dos aspectos que se van a manejar casi de manera paralela al registro obligatorio de empleador y al cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral. En el tema de los aportes, obviamente esto involucra las obligaciones que se asumen por parte de la empresa para el empadronamiento de nuestros trabajadores ante las AFPs, que por si acaso, por disposición de la ley 065, la ley de pensiones, la nueva ley de pensiones, la AFP o las AFPs van a ser reemplazadas por la gestora pública de seguridad social. Actualmente las AFPs son entes privados. La gestora pública de seguridad social es un ente público, como su mismo nombre lo indica, dependiente del Estado, y que es la que va a asumir el control de los fondos de pensiones, tanto el fondo previsional individual o el fondo de capitalización individual, como los fondos colectivos para el tratamiento de las rentas por accidentes de trabajo, las rentas derivadas de otras circunstancias como de derechohabientes y otros, así como también el tratamiento de la jubilación de nuestros trabajadores. Y en el ámbito de salud, la necesidad de afiliar a nuestros trabajadores para su cobertura en cuanto a la prestación de servicios de salud. Pudiendo recurrir en este caso a los diferentes seguros de los cuales disponemos, partiendo de la Caja Nacional de Salud y luego las cajas privadas o los seguros privados como la Caja Petrolera o eventualmente otras de las dependencias de seguros que se mantienen en nuestra ciudad o en el país, por ejemplo, Caja Cordes, o los seguros privados, dependiendo la cantidad de trabajadores que tengamos afiliados. Excepcionalmente, dependiendo el volumen de trabajadores, porque eso también se demuestra con el registro obligatorio de empleadores, por eso es de que hay una relación muy directa o una relación muy estrecha entre lo que involucra este registro con además la confirmación de los contratos laborales o el registro de los contratos laborales suscritos para la determinación de los aportes y la afiliación a AFP, así como también para el ámbito de salud y la cobertura o afiliación a la Caja Nacional o las cajas privadas, ¿no? Porque es en base a ese registro de empleador y el registro correspondiente de trabajadores que tenemos la determinación de nuestra planilla, y en base a esa planilla la obligación de las afiliaciones de seguros en particular, ¿no? Dando cumplimiento a los parámetros básicos o elementales de formalización de empresas. A todo este parámetro, nuevamente recapitulando, de lo que involucra registro comercial con Fundempresa, cumplimiento de obligaciones tributarias para el empadronamiento y ser tomados en cuenta como contribuyentes, la obtención de la licencia de funcionamiento o patente de funcionamiento del régimen municipal, el registro como empleador, más el registro de nuestros contratos laborales, el área previsional y el área de salud, o previsional en el tema de aportes para renta y salud para la cobertura de seguros, se constituye en la base elemental de un proceso de formalización de empresa. En teoría, todas las empresas debieran pasar por esta etapa. Pero bien sabemos que la informalidad es relativamente campeante en nuestro país y en muchos casos se llega simplemente a el registro comercial, que se atribuye o se ratifica mediante la matrícula de comercio,
y el registro o empadronamiento en el servicio de impuestos que se acredita con el número de identificación tributaria, ¿no? Excepcionalmente, el tema del registro laboral y en algunos casos la licencia de funcionamiento. Ojo, depende también del gobierno municipal. Si vamos, por ejemplo, a hacer la comparación entre lo que acontece acá en Cochabamba versus lo que acontece en Santa Cruz, tenemos una diferencia muy importante. En el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz se le otorga una suerte de periodo de gracia a los emprendimientos, ¿no? Al darles un pequeño margen de una semana, 2 semanas, un mes y a veces más de 2, 3 meses para el registro correspondiente y obtención de su licencia de funcionamiento según el tipo de actividad. Es más, al constatar que un emprendimiento nuevo se ha conformado y eventualmente está desarrollando actividades comerciales, en vez de clausurarlo o eventualmente directamente multarlo por no haber obtenido su licencia de funcionamiento, le dan un periodo de gracia para regularización. Cosa que no siempre ocurre en el ámbito del gobierno autónomo municipal de Cochabamba y eventualmente del gobierno autónomo municipal de La Paz, donde al constatarse tal situación, lo que va a ocurrir es la clausura eventualmente del centro comercial o de la actividad comercial con la correspondiente asignación de una multa por incumplimiento a la obligación de obtener la licencia de funcionamiento. Esto es posible gracias al ejercicio de autonomías. Y esto también favorece, por ejemplo, que se opte por emplazar nuestros emprendimientos en uno u otro lugar. Que esto además puede cruzarse con la obligación tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales y también las obligaciones tributarias derivadas del régimen municipal. ¿Sabían, por ejemplo, que existe un mecanismo de fomento tributario en nuestro país para aquellas empresas que acrediten su registro y su emplazamiento? Esto significa que sus actividades comerciales se encuentran denotadas en un lugar específico cuando éstas deciden desarrollar sus operaciones principales en el municipio del Alto. Cuando hacen aquello, pues resulta que gozan por el lapso de 1 a 2 años, dependiendo del tipo de actividad, de liberación impositiva. ¿Qué implica aquello? Pagan menos o en algunos casos no pagan ciertas obligaciones tributarias por el simple hecho de haberse emplazado o haber determinado en su escritura o instrumento constitutivo que su operación principal se efectiviza en la ciudad del Alto. Esto como mecanismo de fomento y política de expansión comercial de dicho municipio. En Santa Cruz también se está optando por una alternativa similar, sobre todo para procurar incrementar el uso de su parque industrial, aunque suele ser también otra de las circunstancias que a veces denota algunas condiciones favorables para emprendimientos comerciales y eventualmente industriales, que en el caso de Cochabamba también podría efectivizarse con relación al Parque Industrial Santibáñez, ¿no? Respecto a todo el departamento, ya no solo el municipio. Por eso, estos factores de diferencia entre una u otra región en lo que concierne a un proceso de formalización de empresas con las 5 etapas que hemos identificado hasta el régimen previsional, son las que comúnmente tendrían que efectivizarse. Pero veamos algunas consideraciones adicionales. El tiempo. En el caso de Fundempresa, un procedimiento de constitución comercial, descontando obviamente lo que significare toda la etapa previa, la elaboración de sus escrituras de constitución, su estatuto, sus reglamentos, en suma, todos los documentos de validez para la conformación de la empresa, que puede tomar 2 semanas, un mes, 3 meses, etcétera, dependiendo si se ponen o no de acuerdo los futuros socios. Pero ya en el tema del trámite en sí, en teoría, no debiera durar más de 2 semanas. Siempre y cuando se cuente con todas las exigencias para que pueda efectivizarse. En el caso del empadronamiento y la obtención del número de identificación tributaria, este es un procedimiento bastante ágil,
Básicamente, la obtención del número de identificación tributaria puede efectivizarse en un día. Pero otra cosa ya involucra, fuera de lo que es el empadronamiento y la obtención del número de identificación tributaria, el cumplimiento de ciertas obligaciones formales. ¿Por qué? Porque fuera del hecho de que obtengamos nuestro número de identificación tributaria, vamos a requerir emitir factura. Y eso va a dar lugar a dos posibilidades. Si nuestra factura va a ser electrónica, casi la mayoría lo es ahora, o si vamos a manejar talonarios físicos. Si son talonarios físicos, tenemos que llevar a cabo un procedimiento de dosificación de talonarios y autorización para la emisión. Que sumados estos detalles, ya el procedimiento se nos va extendiendo. Puede tomar una semana, 2 semanas, en el peor de los escenarios 3 semanas, etcétera, dependiendo las diferentes circunstancias, ¿no? Manejemos 2. Ya con eso vamos casi un mes para 2 de las primeras etapas que involucra este aspecto. Para la licencia de funcionamiento, que por cierto ha mejorado bastante, ahora se puede iniciar el trámite en línea. O sea, se inicia el trámite en línea. Pero todavía tenemos la obligación de presentar de forma física los documentos requeridos y eventualmente llevar a cabo las inspecciones. Si tenemos todo en orden, en teoría, este procedimiento tendría que efectivizarse en el margen de un mes. Pero en muchos casos toma 3 meses. ¿De qué va a depender? El tipo de actividad y las condiciones exigidas para tal circunstancia. Entonces ya tenemos un primer mes de formalización comercial y de formalización de impuestos, a lo que se suma 1 a 3 meses en la formalización municipal, sujeto a las condiciones de las diferentes unidades o dependencias municipales que estuvieran involucradas. Paralelo a ello, tenemos el registro obligatorio de empleadores y el registro de nuestros contratos laborales, que también puede ser un trámite relativamente ágil, como eventualmente puede verse complicado. En muchos casos, este registro va a involucrar por lo menos 1 a 2 semanas. Si tenemos toda la documentación al día, y si no tenemos la documentación al día, fácilmente va a extenderse de 1 a 3 meses. Entonces, de esa forma se van incrementando las circunstancias. En el tema de FPS, el registro es bastante rápido en lo que concierne a el registro y los aportes patronales, porque luego también tiene que efectivizarse un registro por cada trabajador. Y eso es lo que puede retrasar bastante la formalización de los registros en AFP. Lo mismo en el caso de la salud, en el caso de salud, porque en el caso de salud la afiliación de la empresa suele ser bastante ágil, pero ya para la afiliación de cada empleado o de cada trabajador se sujeta a condiciones individuales, ¿no? El hecho de que el trabajador vaya en un determinado espacio de tiempo, que además tenemos que concederle esa ventaja o ese permiso para que se ausente su fuente laboral y pueda eventualmente ir a la caja de salud o la caja petrolera, Cordes o el seguro de salud que hayamos contratado para que se haga su diagnóstico preocupacional, ese diagnóstico de su situación de salud antes de que empiece el trabajo formal con la empresa, ¿no? O con la entidad contratante, para verificar el nivel de cobertura, si es que tiene algún tipo de enfermedad sistémica anterior que pueda o no estar cubierta por el seguro y las diferentes características que se deberán tomar en cuenta. En resumen, solo estas 5 etapas, que la última además puede dividirse en 2, podríamos hablar de 6 etapas, fácilmente van a estar en el rango de unos
5 a 6 meses, si tenemos todos los documentos en línea y somos ordenados y rigurosos con el cumplimiento de dichas circunstancias, o puede llegar a extenderse en un margen de 8, 12, 14, 16 meses, 2 años en algunos casos extremos, en los cuales ni siquiera se termina de formalizar todo lo exigido para una entidad comercial o un emprendimiento empresarial. A eso se suman otras áreas que pueden ya, vamos a manejar todavía una sexta etapa, vamos a usar otro color para diferenciarlas, una sexta etapa que ya puede involucrar ciertas condiciones específicas que apliquen según rubro. Por ejemplo, si estamos en el rubro de alimentos, tenemos que contar con el registro sanitario. Fuera del registro que se logra con la propia intendencia municipal, debemos acreditar ya sea un registro sanitario del Servicio Departamental de Salud o del SENASAG. Para ciertos rubros todavía se puede recurrir al Servicio Departamental de Salud. Para la gran mayoría se tiene que cumplir con las obligaciones del SENASAG, ¿no? Que es el Servicio Nacional de Inocuidad y Salubridad Alimentaria en particular, ¿no? Además de otros ámbitos en los cuales efectiviza su control. En otros casos, fuera de este registro sanitario, podemos también tener la exigencia, a veces de ambas, a veces solo del SENASAG, podemos también tener la exigencia de acreditar ante ASUS, que viene a ser la Autoridad de Supervisión del Sistema de Supervisión Universal del Seguro de Salud. En este caso, cuando nuestra actividad se vincula al área de salud, a la prestación de servicios en el área de salud, que incluye también farmacias. En otros casos, podemos requerir nuestro registro ante la aduana nacional, cuando somos despachantes de aduana, cuando nos desempeñamos como empresa importadora, etc. En otras, vamos a requerir la autorización de ASFI, de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, cuando somos entidades de intermediación financiera o empresas de servicios financieros, ¿no? Complementarios o accesorios a la labor de las entidades de intermediación financiera. De la misma forma, podríamos estar sujetos a la obligación de registro ante la ATT, cuando somos empresas de transporte o somos empresas de telecomunicaciones o empresas TIC, de tecnologías de información y comunicación. En otro rubro podríamos estar sujetos a la obligación de registros ante la ABT, cuando nos dedicamos a la actividad agrícola, agropecuaria o a la actividad forestal. Si nos dedicamos al sector hidrocarburífero, los registros ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, esto para el régimen hidrocarburífero. Si desarrollamos actividad minera, la AHAM, la Autoridad Jurisdiccional para la Administración de la Minería. Si eventualmente nos dedicamos a la prestación de servicios en el ámbito de electricidad o provisión de servicios de electricidad, nos vinculamos a la Autoridad de Electricidad, la AE, en el ámbito de electricidad y energía. Para citar algunas de las circunstancias de los registros específicos o los registros que se exigen según el rubro.
A eso se suma una relativamente nueva, la AJ, cuando nuestra actividad está vinculada a el juego de azar. Casinos, casas de apuestas, etcétera, que muchas de ellas se encuentran prohibidas, sí, y otras admitidas siempre y cuando se cumpla con las condiciones señaladas por la AJ. Por eso, el tema de la formalidad de cada empresa, de cada emprendimiento, va a depender mucho del rubro en el cual ésta se inserte, para ver si, aparte de las 5 anteriores circunstancias que hemos determinado o que hemos indicado, tendremos la obligación o no de vincularnos a otros ámbitos de regulación establecidos por el Estado, ¿no? Ya dependiendo obviamente a qué nos dedicamos o qué circunstancias son las que se involucran en el desarrollo de nuestras funciones. A eso sumamos también a la AAPS, la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico, cuando somos prestadoras de servicios de agua potable. Como ven, entonces tenemos N condiciones aplicables para la formalización de empresa. Y no termina ahí. Llegamos a una séptima circunstancia, según servicios. Ya que en este caso se suma, por ejemplo, el servicio de recojo de basura, los servicios de seguros exigidos para cada rubro, los seguros y cobertura que ofrecemos a nuestros clientes o nuestros usuarios. Esto para brindar la seguridad correspondiente. Si a eso sumamos, por ejemplo, que queremos contar con un servicio de seguridad privada, diferenciando obviamente los seguros y el tema de seguridad en cuestión de riesgo, la ocurrencia de algún tipo de siniestro, a la seguridad privada de nuestro complejo, nuestra empresa o nuestro rubro en particular. Cada uno de ellos se sujeta a exigencias particulares, ¿no? Dependiendo de nuestro rubro. En el tema del recojo de basura, por ejemplo, para el caso de un hospital, para el caso de un hotel, para el caso de las clínicas y también clínicas dentales, se tiene que contratar con EMSA, acá en Cochabamba. Va a depender mucho del lugar donde nos encontremos también. El hecho de que tengamos un contrato específico para el recojo de basura, sobre todo cuando tenemos basura que es infecto-contagiosa o basura ya de gran volumen, en el caso precisamente de los hoteles. En el tema de los seguros, si somos una empresa de transporte, tenemos la obligación de brindar seguros para cobertura de nuestros usuarios y cobertura de nuestros clientes e incluso de nuestro personal. Y en el tema de seguridad privada, los registros que tenemos que hacer ante la policía para la autorización de el empleo de mecanismos de seguridad privada. O sea, en ese sentido, igual tenemos que acreditar varias circunstancias para que seamos formales en lo que concierne a nuestra existencia y el desarrollo de nuestras actividades como empresa. Y de seguro, las que se irán gestando, las que se irán determinando a medida que la normativa vaya ampliándose, modificándose o transformándose según cada rubro, según cada ámbito en el que nos desenvolvamos. Bastante largo, ¿no creen? Es un procedimiento burocrático, a veces absurdo, y que en comparación a lo que acontece con otros países, por ejemplo, el tema de estos registros según cada rubro o condiciones según rubro, o eventualmente los ámbitos generales que hemos mencionado, régimen laboral, previsional, municipal, así como también de impuestos nacionales y de régimen comercial, en algunos otros países se efectivizan en 2 a 3 semanas. El campeón hasta el momento sigue siendo Chile, ¿no? El año pasado, justo en noviembre del año pasado, concretamente el 3 de noviembre, aprovechando que estuve en el Congreso de Derecho Informático en Sao Paulo,
nos presentaban el proyecto que tenía que haberse lanzado este 2020, pero por el tema de la pandemia se ha retrasado, se va a efectivizar recién el 2021, para que Brasil, a partir de la experiencia piloto en Sao Paulo, pueda posicionarse como el país más ágil y oportuno en la consolidación y conformación formal de una empresa, ya que podría constituirse esta con todos los requisitos y autorizaciones exigidas en el lapso de 3 a 5 días. Circunstancia que por ahora, pues como les digo, sigue manteniendo el primer lugar Chile con 1 a 2 semanas de trámite. Bastante efectivo, por cierto, porque una vez que tú haces tu solicitud, que incluye todos los aspectos que hemos mencionado, que se gestionan en una sola dependencia estatal y no tienes que estar yendo de oficina en oficina para corroborar y presentar, en algunos casos, los mismos documentos, y que se efectiviza en términos de tiempo, así como también de procedimiento en sí. Mientras que en el caso boliviano, pues, como ven, pasamos 8 o 9 meses promedio en la formalización de empresa. Ahora entienden por qué el 80%, y según Banco Mundial incluso estaríamos por encima del 80%, ya casi cercano a un 83% de la actividad comercial en el país es informal o levemente formal, ¿no? Que en algunos casos máximo han cumplido con sus obligaciones de registro comercial y punto. Y el resto de sus actividades las desarrollan de manera informal, sin cumplir con sus obligaciones tributarias, o lo que es peor, eludiendo o evadiendo sus obligaciones tributarias, con actividades incluso fraudulentas para evitar pagar la defraudación tributaria, sin cumplir con las licencias de funcionamiento, o eventualmente sin dar cobertura a las obligaciones y el reconocimiento de derechos de orden laboral, menos el tema previsional, el tema de salud o incorporación a cajas de salud, o por lo menos la cobertura de seguros de salud, y ni qué decir en el tema de los otros registros específicos que aplican para cada rubro. Permítanme un instante, chicos, voy a cerrar las ventanas del aula porque con la lluvia ya el estruendo es muy fuerte aquí dentro. Perfecto, chicos, gracias por el periodo de espera. Como pueden ver, entonces, el tema de la formalización de empresas en nuestro país es bastante complejo, ¿no? Dependiendo nuestro rubro, dependiendo nuestra actividad, dependiendo lo que hacemos. Tomemos un ejemplo para ello de los mismos casos que ustedes están manejando o de las alternativas que han planteado como emprendimiento comercial, ¿no? Para ver cuáles serían las singularidades en ese sentido. Vamos con la propuesta del grupo de Ángela. Ángela, ¿qué tipo de emprendimiento es el que van a sacar adelante o el que pretendían o pretenden sacar adelante? No tengo respuesta todavía de Ángela. Vamos a consultarle lo mismo a Valentina. Tengo una respuesta por el chat. Gracias. Veamos. Ok, Valentina, ¿qué emprendimiento es el que están sacando adelante? ¿Cuál es su emprendimiento comercial? Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Básicamente es agua purificada e ionizada, digamos. Ya.
básicamente sería eso. Y también, bueno, estábamos pensando en que, digamos, sean en botellas recicladas. Ya, Eh, y bueno, básicamente sería eso. perfecto, gracias. A ver, vamos con el emprendimiento entonces del grupo de Valentina. Si fuera agua purificada, para la formalización, obviamente tenemos que cumplir con la obligación de Fundempresa, ¿no? Nuestro registro comercial ante Fundempresa, para que podamos obtener nuestra matrícula de comercio. Ya sea que hayamos elegido una sociedad anónima, una SRL, una comandita simple, etcétera, ¿no? Lo más probable es de que esté en torno más a una SRL o eventualmente una sociedad anónima. En el tema de la obtención de nuestro número de identificación tributaria, va a ratificar la obligación que tenemos luego del pago del IVA, el impuesto al valor agregado, el IT, el impuesto a las transacciones, el IUE, el impuesto a la utilidad de las empresas, y de la misma forma el RCIVA. Ya en lo que concierne al gobierno autónomo municipal, como es un tipo de actividad específica para la comercialización de agua ionizada, pues tendremos que contar con los informes correspondientes de la Intendencia Municipal, que luego de la inspección constatarán la salubridad o que no se va a afectar o que no se podría llegar a afectar la salud de los consumidores o de los usuarios finales de nuestra empresa, a objeto de que pueda otorgarse o se nos pueda otorgar nuestra licencia de funcionamiento y nuestra patente de funcionamiento. Aparte de aquello, ya en el régimen laboral va a depender mucho de cuántos trabajadores tengamos, pero ya el simple hecho de que contratemos a uno solo nos obliga a que nos inscribamos al ROE, al Registro Obligatorio de Empleador, y también mandemos el contrato de trabajo, que puede ser un contrato escrito como un contrato verbal, que demuestre la relación laboral que tenemos con dicho trabajador o con el grupo de trabajadores. Si eventualmente el emprendimiento de Valentina crece, escala a un nivel de industria con el grupo de Valentina, pues probablemente también se tendrá que conformar un sindicato o mínimamente un comité que responda a los intereses de los trabajadores. De la misma forma, tendremos que hacer nuestro registro patronal ante las AFPs para temas de renta y jubilación. En el tema de salud, lo propio, que va a depender de la cantidad de trabajadores, porque o los afiliamos a una caja o contratamos un seguro, que esa es la otra alternativa, ¿no? El hecho de poder contratar un seguro privado para la cobertura de nuestros trabajadores. Y en este caso, por el tipo de actividad que pretenden desarrollar, va a involucrar, sobre todo, SENASAG, para el registro sanitario del producto en sí, el agua ionizada, y si eventualmente también pretenden utilizar una botella PET reciclable, pues entonces también contar con los permisos correspondientes de SENASAG. Si eventualmente las botellas no se fabrican en nuestro país, sino que son importadas, no necesariamente ustedes las van a importar, pero van a involucrar eventualmente la participación de una empresa importadora. Eso en cuanto a los registros. Y eventualmente, dependiendo si el agua la van a obtener de una vertiente o de una fuente surgente, o cuál va a ser el otro mecanismo, va a involucrar también la fiscalización por parte de APS, ¿no? Para el servicio de agua potable y en este caso agua destinada para fines industriales. Muy aparte de aquello, pues en el caso de seguridad, dependiendo la cantidad de personal del cual dispongan, o la eventualidad de contar con seguridad privada. En el tema del recojo de basura, inicialmente no, cuando es un emprendimiento pequeño, pero a medida que va escalando, de seguro van a tener que contratar los servicios de EMSA para un recojo especializado, ¿no? Dependiendo del tipo de insumos que empleen para su emprendimiento comercial. Como podemos ver entonces, el tema de la formalización va a depender mucho del tipo de entidad de la cual se trate. Donde se diversifica bastante es en este punto, ¿no? Dependiendo si nos orientamos a un ámbito de salud, si vamos a un ámbito agrícola, agropecuario o forestal,
si es una actividad financiera, si es una actividad de transporte o de telecomunicaciones y los diferentes rubros que se determinan o se establecen en nuestra normativa, ¿no? Y que en base a aquello, pues obviamente hay una serie de consideraciones que debemos tomar en cuenta, además de los procedimientos que tienen que efectivizarse en términos de formalización de empresas, ¿no? Esto en cuanto a los diferentes criterios que hace a un emprendimiento comercial. Por eso, sacar adelante una empresa no es sencillo. En términos jurídico-legales, vemos que se sujeta a una serie de exigencias, a una serie de obligaciones que tienen que acreditarse ante las instancias gubernamentales correspondientes a objeto de corroborar que hemos cumplido con las diferentes obligaciones y que eventualmente podemos desarrollar nuestras actividades con total normalidad y bajo la previsión de nuestra normativa. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre este aspecto, chicos? Dicen, perdón, una duda. Aquí en el ATT decía que es transporte, telecomunicaciones. Sí. ¿Y qué era TIC? Perdón. Tecnologías de información y comunicación, las TIC, ¿no? Cuando tenemos actividades involucradas a la prestación de servicios en el ámbito digital, en el ámbito de servicios electrónicos y otros, ¿no? Que necesariamente se vinculen a aquella situación. Gracias, licenciado. No hay de qué. Vale, chicos, entonces con eso pues culminaríamos ya todo lo que es el contenido para nuestra evaluación teórica para el día de mañana, con este último punto de formalización, que en realidad este de formalización lo vamos a desarrollar mucho más en la parte final, porque estos emprendimientos que ustedes están efectuando, los emprendimientos que han planteado como parte de la práctica, van a tener que identificar, como hemos hecho hace un instante con el caso de agua ionizada, van a tener que identificar cuáles son las exigencias específicas que se determinan para cada sector, ¿no? No solamente enunciarlas, sino cuáles son las condiciones y requisitos que se manifiestan. Tenía una mano levantada hace un instante, chicos. ¿Cuál era la consulta? Perfecto, si no hubiere más consultas sobre ese punto. Como les he manifestado, ya tenemos el caso habilitado en plataforma, o los dos casos, mejor dicho, habilitados en plataforma. Son casos que tienen que ver con emprendimientos comerciales, ¿no? Que en este sentido, pues buscan el poder definir qué tipo de sociedad comercial, qué tipo de entidad comercial resultaría más propicia para los intereses de quienes la van a conformar, ¿no? Este primer caso involucra sobre todo que ustedes puedan verificar o valorar cuáles las particularidades que denota cada circunstancia detallada y en base a aquello que puedan sugerir qué tipo de sociedad comercial pudiera ser la situación más favorable. Respondiendo a la consulta de Michelle, con todo gusto, Michelle, sí, en este instante precisamente voy a grabar las pizarras que hemos trabajado hoy día de formalización de empresa para podérselas poner en plataforma. Respondiendo también a la consulta de Valentina, preferentemente con los mismos grupos, si es que reorganizan o reconforman sus grupos,
les pediría por favor que me confirmen, ¿no? Simplemente indicándome quiénes son los integrantes de cada uno de los grupos para que yo pueda tomarlo en cuenta en el momento de la evaluación. Consideran además de que estos dos casos, precisamente los que les estoy mostrando en este momento, este es el primer caso, van a poder resolverlos hasta el fin de semana, ¿no? Inicialmente tenía previsto que sea hasta el viernes, pero era muy poco tiempo. Les voy a dar un pequeño margen hasta el domingo por la mañana, cosa que me dé oportunidad de calificarlo el mismo domingo por la tarde y que con ello tengamos cubierta toda la nota o la asignación de puntajes correspondientes al segundo parcial, junto con la práctica que ya hemos efectuado respecto a nuestros emprendimientos comerciales, la que vamos a retomar en la parte final ya en el aspecto de formalización, y los dos casos prácticos que se suman a nuestro cuestionario teórico que ya les he habilitado en plataforma. Enseguida les muestro dónde se encuentran, a objeto de que ustedes puedan valorar las diferentes circunstancias. En los casos ustedes van a encontrar en la parte final las preguntas guía, ¿no? Respecto precisamente a las consideraciones que se asumen con relación a lo que voy a evaluar o lo que se está evaluando, ¿no? Y en ese sentido, pues basta que ustedes vayan respondiendo a cada una de esas preguntas en los grupos que han conformado para culminar con la parte práctica. Este caso en sí se divide entonces en dos etapas. Una primera etapa es proponer cuál la forma societaria, cuál la faceta de la conformación societaria que podría acomodarse mejor a las previsiones de la empresa, y después de aquello, pues en la circunstancia, estoy viendo que hay un pequeño desfase respecto a fechas, enseguida lo voy a confirmar, y que puedan identificar en este caso algunos aspectos también relacionados al emprendimiento, ¿no? El rubro o área comercial o empresarial, la identificación de los elementos tangibles e intangibles, el tipo societario que mejor se acomoda y la identificación de los requisitos solo de la parte de funda empresa, solo para el registro comercial, ¿vale? Eso para la parte pues de evaluación práctica, ¿no? Ya la evaluación teórica, como les había acreditado, mañana va a estar habilitada en plataforma, no habría necesidad entonces de que se conecten a la sala de Zoom, simplemente realizamos la parte teórica o el examen teórico desde plataforma. Respondiendo a otra consulta que tengo en el chat. Sí, no habría ningún problema. Puedo habilitar las circunstancias de la prueba teórica un poco más antes, no habría ningún problema, porque como directamente se conectarían para el desarrollo de la prueba, pues pueden hacerlo incluso antes del horario que está establecido para las clases. No se preocupen, ¿no? Que esto ya puedo habilitarlo incluso desde las 2 de la tarde, cosa de que puedan disponer del tiempo suficiente. Una vez que ingresen, van a disponer de la hora que comúnmente se les otorga. Si es que hubiera necesidad de ampliar el lapso de tiempo, cosa que dudo mucho, pero si es que hubiere necesidad, basta que me manden un mensaje al grupo de WhatsApp para que yo haga la configuración correspondiente en plataforma. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta respecto a este caso que se divide en dos etapas para su resolución. Perfecto, chicos. Entonces, si no hubiere más consultas, no se olviden entonces, mañana tenemos la evaluación teórica. Los casos ya están disponibles, pueden descargarlos para comenzar ya a revisarlos en los grupos. Cualquier duda, cualquier consulta que pudieran tener, tenemos ya el grupo de WhatsApp habilitado para que me puedan mandar las consultas por esa vía o eventualmente en nuestra sesión de Zoom del día viernes. Respondiendo a la consulta de Fernanda, sí, el trabajo, la resolución sobre los dos casos van a poderlos entregar hasta el domingo en la mañana, por favor.
Respondiendo a Estefanía, efectivamente, este trabajo de los casos o del caso planteado es para resolverlo en grupo. Puede ser con los grupos ya conformados y si es que hubiere una reconformación de grupos o cambian la conformación de grupos, les pediría por favor que me avisen y me pasen el nombre de los integrantes o la lista de los integrantes para que podamos tomar en cuenta la evaluación correspondiente. Vale, si no hubiere más consultas, como les digo, vayan revisando por favor los casos. Cualquier duda, cualquier eventualidad, siéntanse libres de escribirme con toda confianza por el grupo de WhatsApp o de manera individual en WhatsApp para que pueda absolverles las dudas existentes, ¿no? Sobre todo de alguna eventual comprensión específica respecto al caso o alguna circunstancia en particular. Gracias, Licen. Perfecto, chicos. Gracias a ustedes. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Hasta luego. El viernes. Hasta mañana, Licen. Perfecto. Respondiendo a Fer, sí, efectivamente en un instante voy a habilitarles los videos. Estimo que en el transcurso de máximo 1 hora ya estarían disponibles en plataforma. Está bien, Licen, muchas gracias. A ustedes, buenas tardes. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego.